Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo lo que vais a ver es la novena previa de un total de 30 de cada uno de los equipos de la NBA, hablando de cómo ha sido su agencia libre y de lo que espero de ellos de cara a esta temporada y un poco de cara al futuro. Y llega ahora el turno de un equipo de esos que están siempre en el medio de la tabla y que son sólidos, decentes, pero al mismo tiempo no son contenders ni lo suficientemente malos para ser realmente aspirantes a tener una elección alta en el draft. Y esos son los Indiana Pacers, que han tenido una agencia libre no especialmente movida, pero con algunos movimientos realmente interesantes. Y vamos a hablar un poco de ello. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle al like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opináis y ahora ya sí, voy a empezar. Vamos a empezar entonces con la previa de los Indiana Pacers, un equipo que, como siempre, no destaca por ser demasiado popular ni por hacer cosas demasiado llamativas. Han tomado la ruta segura tanto en el draft como en sus fichajes. Se han tomado todo con calma, pero han reforzado mucho el equipo básicamente porque han cambiado de entrenador y ha sido un cambio drástico. El año pasado tenían el entrenador con más problemas de la NBA, nadie lo quería, al final había problemas serios en el equipo y no era solo su trabajo como entrenador, era su trabajo al final como persona y a la hora de mediar entre los jugadores. Y ese cambio simplemente y sustituirlo por alguien con el caché y la experiencia de Rick Carlisle va a ayudar al equipo. Y en lo que respecta a las cosas pendientes de los Indiana Pacers, tienen 14 contratos garantizados. El último jugador que queda en el aire es Kelan Martin, que tiene un contrato no garantizado y ya han aplazado dos veces la decisión de si lo cortan o no. Ahora mismo la fecha límite es cuando vaya a empezar la temporada, o sea que los Pacers están dudando de si lo quieren mantener por un año o no. Y aparte de eso, 14 contratos están garantizados, tienen sus contratos duales ya cerrados, así que los Pacers poco tienen pendiente ya. Vamos a hablar ahora de los objetivos que creo que tenían los Indiana Pacers de cara a esta agencia libre. Y el primer objetivo estaba muy claro, ya lo he mencionado, pero querían cambiar de entrenador. Dave Bjorken, creo que se llamaba, fue un completo desastre. Intentaron improvisar, dejaron que se fuera Nate McMillan, que ha sido luego una revelación y jugó de maravilla, o entrenó de maravilla, mejor dicho, con los Atlanta Hawks y ya ha conseguido un contrato a largo plazo con los Atlanta Hawks. Intentaron improvisar con Dave Bjorken y fue un completo desastre, una persona que realmente tuvo problemas como persona directamente con sus jugadores y estaba claro que querían cambiar y el cambio ha sido muy positivo. Han conseguido posiblemente al mejor entrenador disponible en este mercado. Y que se vaya un equipo como Indiana frente a candidatos más potentes como pueden ser los Boston Celtics, por ejemplo, que tienen más reputación y jugadores jóvenes posiblemente más interesantes, es todo un éxito para ellos. Y eso para mí ha sido la mejor adquisición y lo mejor que han conseguido posiblemente en este verano. Y aparte de eso querían ganar más profundidad y básicamente mantener el curso habitual de los Indiana Pacers, que es ser un equipo decente, tener jugadores buenos, jugadores capaces de jugar al baloncesto a buen nivel, sin conseguir esa estrella que realmente necesitan. Y curiosamente parece ser que querían conseguir un center suplente, porque intercambiaron para meterse por segunda vez en la primera ronda del draft y draftear con el pick número 22 a Isaiah Jackson, cosa que no me esperaba teniendo en cuenta que ahora mismo los Pacers tienen a tres centers en Sabonis, Miles Turner y Goga Bitadze, que fue un pick de primera ronda hace ahora ya casi 3 años. Y parece que han ido por otro center más, lo cual puede implicar que quieran hacer un intercambio, pero desde luego sospecho que los Pacers han cumplido todos sus objetivos. Vamos a hablar ahora de las pérdidas que han tenido los Indiana Pacers en esta temporada. Como veis, no son pérdidas tampoco muy importantes. Una fue por intercambio, el resto son simplemente agentes libres, dos de ellos contratos duales. Pero vamos a empezar por el jugador intercambiado precisamente, que es Aaron Holiday. Un jugador que va a entrar ahora en su cuarta temporada en la NBA, que fue una elección de primera ronda del draft, el pick 20 algo. El hermano pequeño de los Holidays, es hermano menor de Justin Holiday y de Jrue Holiday, que es un poquillo mejor que los otros dos hermanos. Es un jugador en el que yo tengo bastantes expectativas puestas, la verdad, que me decepcionó esta tercera temporada. Esperaba un desarrollo y no llegó a explotar este año. Es un base pequeño, pero bueno a nivel defensivo, con bastante talento, pero que ha sido intercambiado en los Washington Wizards junto al pick 31 a cambio del pick 22, que sería un Isaiah Jackson, del que hablaremos después. Así que ya no va a estar en los Pacers y puede que los Wizards acabe teniendo un rol como base suplente posiblemente. Aparte de eso, han perdido a Doc McDermott, que iba a ser agente libre. Yo creía que los Pacers se iban a plantear retenerlo, pero los San Antonio Spurs le pagaron 3 años, $42 millones y lo dejaron ir. No me parece mal también que no se metan en ese rango salarial con McDermott, aunque sea un buen triplista que realmente les ayudaba. Han perdido a Jakar Sampson, que no es una pérdida tampoco muy grande, pero es un jugador decente a nivel defensivo de ala. Y después han dejado de ir a sus dos jugadores en contrato dual por dos jugadores nuevos en contrato dual. El primero es Cassius Stanley, que fue el pick 50 y algo el año pasado, un mega atleta, pero que no es capaz de hacer nada más. De hecho estuvo en el concurso de mates y eso es lo más significativo que hizo el año pasado en los Indiana Pacers. Y no sé si tendrá otra oportunidad en algún contrato dual en otro equipo. Creo que ahora le va a tocar pasarse un tiempo en la G-League y a ver si se desarrolla como tirador como mínimo, porque a día de hoy solo es físico. Y luego perdieron también a Mida Brima, que es un center muy alto, muy largo, muy buen taponador y que no hace mucho más tampoco, que llegó hacia el final de la temporada del año pasado y tenía alguna posibilidad tal vez de quedarse, pero después de que draftearan también a Isaiah Jackson, que es al final un center taponador, ya veía bastante claro que iban a cambiar de rumbo y ese ha sido el caso.
Vamos a hablar ahora de las renovaciones y como veis no hay mucho que hablar. Los Pacers perdieron jugadores, sumaron jugadores, pero solo mantuvieron a uno, y es TJ McConnell, y la verdad es que me ha gustado. Tal vez le hayan pagado un poco de más porque TJ McConnell es un base suplente, pero me parece uno de los mejores bases suplentes de la liga, es un muy buen defensor, uno de los jugadores que más balones roban, y pese a ser un base pequeño y que no tira de tres, es capaz de ser eficiente, capaz de ser eficaz, muy buen pasador, apenas pierde balones, hace bien su trabajo, y sí, le pagaron una media de unos 8 millones por año por 4 años, el último año tiene solo 5 millones garantizados de unos 9, o sea que sigue siendo bastante dinero garantizado, pero teniendo en cuenta el aumento salarial, pagarle unos 8 millones de dólares a un buen base suplente no es para tanto, es un contrato en la línea del de Monte Morris y creo que TJ McConnell se lo merece. Lo podría mover perfectamente si quisieran y con esto se aseguran como mínimo tener un buen base suplente para los momentos en los que Malcolm Brogdon está lesionado, que es algo que pasa bastante. Vamos a hablar ahora de las adquisiciones que han hecho los Indiana Pacers. Ha sido un poco más movido que lo que son las renovaciones, desde luego, pero al final es draft, jugadores en contrato dual y un único fichaje que fue Torrey Craig. A Torrey Craig lo ficharon por 2 años y unos 10 millones de dólares en total, 5 millones por año, y es un jugador de ala bueno a nivel defensivo que yo creía que se iba a quedar en los Phoenix Suns, pero al final los Suns no podían permitirse pagarle esta cantidad a Torrey Craig y al mismo tiempo reforzarse en la posición de center como hicieron con Jamal McGee, y tuvieron que tomar una decisión y Torrey Craig se ha ido a donde más le pagaban, lo cual es muy comprensible porque es un jugador que no lleva tanto en la NBA, tal vez no lo conozcamos desde hace tanto tiempo porque llegó a los Nuggets hace nada, 3 o 4 años, pero es un jugador que creo que ya tiene 30 o 31 años, tardó bastante en conseguir entrar en la NBA y hasta ahora ha estado cobrando la mínima del veterano, o sea que para él 5 millones durante 2 años, 10 millones de dólares no es ninguna broma, es más que todo lo que ha ganado en su vida probablemente. Y para los Pacers es al final un buen jugador de ala, una vez más, un jugador veterano, un jugador que hace bien su trabajo, que puede jugar de alero y de ala pivot. Creo que este equipo va a tener que jugar tal vez demasiado de ala pivot, a mí me gusta más como alero. Tiene limitaciones ofensivas, no es un grandísimo tirador, pero tira un poco de tres y en defensa es muy bueno. Un buen fichaje, un jugador muy Indiana Pacers, como fue su pick de lotería en Chris Duarte, el pick número 13. Bastante gente me ha echado en cara que no me gustó demasiado este pick y lo he dicho una y otra vez, no tengo un problema con Chris Duarte, me gusta mucho Chris Duarte, creo que es un muy buen jugador y que va a ayudar mucho a los Indiana Pacers, pero al final es un jugador muy Pacers una vez más, un jugador sólido que va a ser posiblemente capaz de contribuir desde el primer año, un buen defensor, un buen tirador, que en Summer League demostró una habilidad de creación con el balón superior a la que yo esperaba, pero es un jugador de 24 años que va a ser eso, bueno, sólido, probablemente sea un buen titular en la NBA por muchos años y los Pacers necesitan una estrella, creo que deberían haberse arriesgado y haber ido a por un jugador que probablemente tenga más posibilidades de fracasar, pero probablemente tenga más posibilidades de ser mejor que Chris Duarte, y se han quedado con el valor seguro, que está bien, pero a veces toca arriesgarse. Se arriesgaron con el pick 22 relativamente, con Isaiah Jackson, que es un center muy del corte Nerlens Noel, un jugador muy atlético, buen taponador, que está muy verde en muchas cosas, pero que puede que sea un buen defensor y un jugador móvil. Es raro que tengan a Isaiah Jackson con Miles Turner, con Domantas Sabonis, con Goga Bitadze. Eso me hace sospechar que están buscando un intercambio porque no tiene mucho sentido. Hay gente que cree que tal vez Isaiah Jackson pueda acabar siendo un ala pivot porque ha demostrado algo de tiro de media distancia, pero es algo que todavía está muy lejos y no confiaría mucho en ello como mínimo en los próximos 2 o 3 años, así que no le daría mucha importancia a eso, pero es eso, han drafteado un center que puede acabar siendo un buen jugador defensivo y luego esos 2 contratos duales. Para empezar está, se me ha olvidado su nombre, no sé qué, Jurro, bueno, da igual, está Jurro, que es un jugador que sinceramente no sé mucho de él, jugó en Houston este año, es un base veterano que ha tirado a nivel decente, es un base de 1,96 m que lo hace relativamente bien, pero tampoco nada destacable. Y luego está Dwayne Washington Jr., que sí que me interesa, sí que me gusta, como veis, para empezar me sé su nombre, el otro apenas lo conocía sinceramente, y es un jugador que creo que tiene posibilidades de acabar convirtiéndose en un jugador de verdad de la NBA. Es un base muy hábil con el balón en las manos, uno de esos jugadores que realmente puede romper defensas, penetrar a nivel ofensivo y llegar cerca del aro y finalizar. Tiene algo de capacidad de tiro, tiene algo de capacidad de creación, es un jugador, sobre todo eso, bueno con el balón en las manos, y partir de esa base siempre es interesante un jugador en contrato dual que tal vez acabe ganándose una oportunidad y siendo un jugador interesante para los Indiana Pacers. Vamos ahora a hablar de lo que es la plantilla de los Indiana Pacers, que como os decía antes es una plantilla bien redondeada, una plantilla muy buena, una plantilla muy Indiana Pacers como siempre, donde al final no tienen una estrella clara. Sí, es verdad, Domantas Sabonis ha sido All-Star, pero no es una estrella, es un jugador bueno, muy bueno, pero que no puede ser el mejor jugador de un equipo que realmente tenga aspiraciones, y al final este es el contexto habitual de los Indiana Pacers. El equipo es muy sólido, muy profundo, tienen buenos jugadores en todas las posiciones, incluso en casi cualquier posición en el banquillo, empezando por un quinteto titular que creo que está bastante claro, con Malcolm Brogdon, Caris LeVert, T.J. Warren, Domantas Sabonis y Miles Turner. Es verdad que Warren va a empezar la temporada lesionado, tal vez ahí LeVert acabe siendo el alero o incluso Chris Duarte empiece de titular. Posiblemente también Osei Brissett, que es un jugador que
es el jugador a día de hoy posiblemente con más potencial de este equipo, dado que fue toda una sorpresa al final de la temporada pasada, pero el equipo es muy bueno. Como veis, hay 4 personas en el quinteto titular que han promediado casi 20 puntos por partido. Es verdad que los stats de TJ Warren son de hace 2 años, porque el año pasado apenas jugó. Y en el banquillo tienen a un muy buen base suplente en TJ McConnell, a un jugador en Chris Duarte que es probablemente uno de los jugadores que más impacto van a tener entre los rookies esta temporada. Creo que va a ser un muy buen jugador, como decía antes. A Brissett, que es un alero que fue muy sorprendente al final de la temporada pasada y también demostró muchas cosas en Summer League y puede que tenga un rol importante en este equipo. A Torrey Craig, que es más bien un alero, pero aquí va a tener que jugar de ala pivot. Como veremos, como estamos viendo ahora mismo, los Pacers lo que menos tienen es un ala pivot suplente, les hace realmente falta. Incluso su ala pivot titular, que es Sabonis, es más bien un center. Y luego tienen a Isaiah Jackson, que fue su pick de este año, con Goga Bitadze, que está un poco en el olvido y tal vez lo intenten mover, porque teniendo en cuenta que ya han drafteado otro center, no tiene mucha cabida a día de hoy. Luego está Edmond Sumner, que desgraciadamente se rompió el tendón de Aquiles entrenando hace unos días, o sea que no jugará en toda esta temporada, y era un jugador joven, no increíble, pero que hacía su rol y que podía tener minutos interesantes este año como base o escolta. Justin Holiday, que es un muy buen 3&D, es más un escolta que un alero, por lo que si lo ponen de alero por problemas de peso no va a destacar demasiado. Jeremy Lamb es más bien un escolta y vuelve a tener que jugar de alero y es intercambiable desde luego y tiene sentido. Creo que los Pacers necesitan más un ala pivot alero que un escolta alero básicamente. Y luego Kelan Martin, que es el jugador que decía que tiene contrato no garantizado y es un escolta, lo he puesto en esa posición por relleno, pero Kelan Martin es un escolta, lo puedes tal vez forzar a ser un alero, no es un ala pivot. O sea que realmente, si os fijáis, los Pacers tienen un equipo muy completo, bien redondeado, pero no tienen ningún ala pivot real, a menos que consideremos a Torrey Craig o Osei Brissett ala pivots, y la realidad es que no lo son. Incluso TJ Warren, pero es eso, es un equipo que tal vez le vendría bien cortar a Kelan Martin, mover a Jeremy Grant y buscarse un refuerzo en esa posición, pero como siempre los Pacers van a ser buenos, tienen un equipo sólido, un equipo lleno de profesionales básicamente. Ha llegado el momento de que haga mi valoración de cómo ha sido esta agencia libre de los Indiana Pacers, que ha sido una agencia libre, como veis, muy parada en general, por lo que obviamente no se llevan una nota increíble, pero para empezar han conseguido probablemente, como decía, el mejor entrenador que había disponible y eran el equipo probablemente con el peor entrenador de la temporada pasada, o sea que eso es un salto dramático que no se está teniendo tan en cuenta y es al final el mejor fichaje que podrían hacer. Y aparte de eso siguen mejorando su equipo, siguen teniendo el equipo habitual en su línea de continuidad básicamente. Su única pérdida realmente significativa podría ser Doug McDermott, pero no es para tanto y han drafteado un jugador que probablemente pueda contribuir desde el principio, han conseguido a Torrey Craig, que es otro jugador capaz de contribuir. Ha seguido todo más o menos en la línea habitual y creo que deberían hacer un movimiento. Parece algo bastante inminente. Hace ya como 2 años que sabemos que Miles Turner es intercambiable y no lo acaban de mover, pero el fichaje de Isaiah Jackson, o el pick de Isaiah Jackson más bien, junto con la existencia de Domantas Sabonis más Miles Turner más Goga Bitadze, algo tiene que moverse ahí, como acabamos de ver ahora. Necesitan un ala pivot sobre todo, porque Domantas Sabonis debería ser center y deberían reforzarse en esa posición. Y ya sabemos que los Pacers han sido activos, han dicho que Jeremy Lamb es intercambiable, en su momento hicieron una oferta de Malcolm Brogdon y un pick por Ben Simmons. Están atentos al mercado y tal vez tengan posibilidades de conseguir algo interesante. De momento no sé qué será, pero que no sorprenda que los Pacers durante esta temporada intenten hacer algún movimiento. Y lo que respecta a su nota, tampoco les puedo poner una nota muy alta, pero aprueban. Ya solo por el cambio de entrenador aprueban y se llevan un 3/5. Llega ahora el turno de hacer la proyección de esta temporada de los Indiana Pacers y hablar un poco de cara al futuro también. Y al final, llevamos diciéndolo todo el vídeo, ¿no? Los Pacers son los Pacers, un equipo que se quiere mantener una vez más en el medio de la tabla, y creo que hay un valor en que los Pacers se mantengan en el medio de la tabla y luchen por ser competitivos y entrar en playoffs en vez de intentar resetear. Porque hay equipos que están en situaciones similares y acaban con récords similares una temporada tras otra, pero creo que Indiana es un equipo muy cargado de talento, al que le falta ese alfa, esa estrella, y no es fácil conseguirla desde luego, pero me parece que les vale la pena aguantar unos años más, intentar tener suerte en el draft y conseguir un jugador que realmente nos sorprenda. No va a ser fácil si optan por la ruta segura con jugadores como Chris Duarte, pero creo que deberían planteárselo y deberían al final estar atentos a un intercambio, porque tienen tantos jugadores buenos que pueden hacer un intercambio por una estrella no tan buena tal vez, pero por una estrella y aún así tener un equipo sólido y con un techo más alto. Y por eso creo que al final los Pacers van a ser un equipo bueno de temporada regular, tienen muchos buenos jugadores. TJ Warren debería volver en algún momento, desgraciadamente sabemos que no va a empezar la temporada, pero el Warren de la burbuja fue increíble, no creo que vuelva a aparecer, pero aún sin Warren de la burbuja tenemos un TJ Warren muy bueno. Sabonis es el mejor jugador de este equipo y creo que va a seguir mejorando, pero me parece que tienen que tomar una decisión y mover de una vez a Miles Turner o a Sabonis, porque Sabonis tiene que ser center, ya sea los Indiana Pacers y en otro equipo. Y luego veis aquí también a Malcolm Brogdon, básicamente porque cada vez parece más claro que es el jugador más intercambiable de este equipo, aparte de Miles Turner, porque
Ya se hablaba en el trade deadline de que había posibilidades de que lo movieran. También se ha sabido de manera bastante oficial que lo habían ofrecido junto con un pick por Ben Simmons. Obviamente, si consigues a Ben Simmons a cambio de Malcolm Brogdon y un pick solo, lo haces. Y eso me hace sospechar que siguen buscando posibilidades de mover a Malcolm Brogdon, posiblemente para tener a Caris LeVert como base titular en vez de como escolta, no lo tengo claro, pero Brogdon es un jugador que debería tener valor y tal vez si juntan a Brogdon con más cosas consigan elevar una vez más el techo del equipo. En lo que respecta a su récord de cara a esta próxima temporada, creo que los Pacers van a ser mejores. El año pasado perdieron en el play-in y era un equipo que tenía un entrenador terrible, tuvieron muchos problemas de salud y si este año tenemos en cuenta la mejora de entrenador, que va a ser muy considerable y que es difícil que tengan más problemas de salud, es probable que estén como mínimo igual y probablemente mejor. Ojo con los Pacers porque creo que van a ser muy competitivos en un este muy difícil, es verdad, pero creo que los Pacers tienen posibilidades de incluso sorprendernos y acabar dejando fuera en el play-in a algún equipo a entradas mejor que ellos y puede que los Pacers acaben siendo quintos o sextos en el mejor de los casos, puede que incluso cuartos, aunque me sorprendería mucho. Luego a la hora de la verdad creo que una vez más si el equipo sigue siendo el mismo posiblemente pierdan en primera ronda de playoffs. Pero creo que los Pacers, eso, voy a decir que pueden fácilmente o de manera relativamente fiable ser sextos y no los veo fuera del play-in. Y los veo dentro del play-in luchando seriamente por asentarse en una de las dos plazas y ganar el play-in y ser séptimos u octavos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.